Una pieza que de momento, por su interés, importancia y seguridad, solo se puede contemplar a través de estas imágenes grabadas por el equipo de investigación. Este tipo de conos con textos dedicados a los reyes existen muy pocos en la especialidad de la cultura mesopotámica y que den tantos datos e información histórica. Se trata de una inscripción real en lengua sumeria escrita mediante el sistema de notación cuneiforme. Es una de las más antiguas que se registran en la historia de la escritura humana, con lo cual de ahí el interés de la pieza. Y por supuesto nos interesa el mensaje. Para Anumitum de Akkad, su señora Enlil Bani, el pastor de todo lo existente en Nippur, el rey fuerte. Existen muy pocas placas que dediquen al monarca la reconstrucción de un templo, como ocurre en este caso. Data de la Mesopotamia de antes de la era actual. Entre 1870 y 1863, antes de nuestra era, es decir, en los albores de la civilización. La pieza es una compra del museo en los años 70. Se traduce la inscripción, pero no se le da la importancia necesaria. Pero ahora sí. Tras 2 años de estudio, un investigador de Granada ha redescubierto esta valiosa inscripción cuneiforme en lengua sumeria que se expondrá en esta vitrina del Museo Sefardí de Toledo en los próximos meses.